Hola a todos, en este video trataré de sintetizar un tema muy extenso y a la vez muy emocionante que todo estudiante de medicina y todo profesional de la salud debería conocerlo y saberlo. Hablaré sobre la temática del shock, su definición, algo de su epidemiología, su clasificación etiopatogénica, su fisiopatología en general y cuándo debemos sospechar que estamos frente a un paciente que podría tener shock. Entrando ya en materia, su definición va a ser una situación clínica que va a suponer una amenaza para la vida en el cual se va a producir un fallo en el sistema circulatorio con una mala perfusión tanto tisular como celular y con ello va a existir una inadecuada oxigenación y por ende una nutrición defectuosa hacia las células de los diferentes tejidos del organismo. Hablábamos que el shock va a representar una hipoxia tanto de carácter celular como tisular, con lo cual va a disminuir el suministro de oxígeno y si es que hay una menor cantidad de oxígeno en el área afectada por este shock, las células lo que van a hacer es aumentar el consumo del mismo, con lo que quede de oxígeno. Y si esto continúa perpetuándose una respuesta del shock, lo que va a hacer al final es que las células van a utilizar este oxígeno de manera inadecuada. Vamos a tener en consideración que el shock va a ser inicialmente reversible. Por ello, es de vital importancia reconocerse y tratarse a tiempo para evitar la progresión hacia una disfunción orgánica irreversible y potencialmente mortal. Continuando con los conceptos, vamos a definir lo que es el shock indiferenciado y se va a referir a la situación clínica en la que ya se reconoce el shock, pero la causa o la noxa de este no está clara o no está establecida. Muy importante conocer que un paciente en estado de shock puede presentar tanto hipertensión, normotensión o hipotensión, que es lo más común. La sepsis va a ser la principal causa de shock y su incidencia oscila alrededor de 11 casos por cada 100.000 habitantes. En España, según el estudio del Registro Español de Shock de la Sociedad Española de Emergencias, la primera etiología más prevalente va a ser el shock séptico con un 64%, seguido del hipovolémico con un 20%, el cardiogénico con un 12%, el anafiláctico con un 2% y otros tipos de shock que existen con un 2%. En cuanto a la mortalidad que existe del shock séptico, va a estar oscilando entre valores del 40 al 50%, pero en algunas ocasiones y en algunas series y estudios que se ha visto podría llegar incluso al 80%. Aproximadamente el 5% de personas que presentan un síndrome coronario agudo van a desarrollar un shock cardiogénico. En pacientes que están ingresados en unidades de cuidados intensivos por un diagnóstico de shock, el más prevalente va a ser el séptico, seguido del cardiogénico y seguido del hipovolémico. En un estudio también que se hizo de pacientes con un shock indiferenciado, que ya sabemos su definición, fue una serie de 1.600 pacientes y ya cuando lograron identificar la causa de su shock indiferenciado, la prevalencia fue la siguiente. El primero de todos, el séptico con un 62%, el cardiogénico y el hipovolémico con un 16%, otros tipos de shock distributivo como el neurogénico y el anafiláctico con un 4% y el obstructivo con un 2%, que es la causa más rara de shock. Pero en el departamento de emergencias existen bastantes centros y en el centro de trauma el primero en prevalencia va a ser el hipovolémico con un 36%, seguido del séptico con un 33%, lo continúa el cardiogénico con un 29%
y otras formas de shock en un 2%. Entrando ya en la clasificación etiopatogénica del shock, vamos a diferenciar 4 básicamente. El primero de ellos, el distributivo, el segundo cardiogénico, obstructivo y el shock hipovolémico. En consideración debemos tener que pueden estar aislados o también juntos, es decir, solo puede haber un tipo de shock como el hipovolémico, pero este hipovolémico puede estar asociado a un shock cardiogénico, es decir, pueden coexistir dos tipos de shock al mismo tiempo. Entrando en la fisiología de la perfusión tisular, que como vemos va a estar afectada en los pacientes con shock, tenemos que conocer qué determinante o qué nos va a dar el grado de perfusión tisular. Y lo que nos va a dar el grado de perfusión tisular va a ser la presión arterial media, que va a tener una fórmula de presión sistólica menos la presión diastólica sobre 3, más la presión diastólica. Los demás conceptos que les anexo aquí son importantes porque en la mayoría de formas de shock que vamos a discutir se va a producir una disminución tanto del gasto cardíaco o de la resistencia vascular periférica, aunque en algunos casos puede haber aumento. ¿Y qué va a determinar estas dos variables? Van a determinar la aparición tanto de hipotensión como mala perfusión tisular. La fórmula de la presión arterial viene dada por el gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. El gasto cardíaco, en cambio, va a estar dado por la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. El volumen sistólico, en cambio, va a estar dado por tres variables: la precarga, la contractibilidad miocárdica y la poscarga. Y la resistencia vascular sistémica va a estar dada también por tres variables, que son la viscosidad sanguínea, la longitud vascular y el diámetro vascular o el tono vascular como tal. Conocemos que el principal problema del shock va a ser la reducción en la perfusión de los tejidos vitales de nuestro organismo y por ende el oxígeno transportado por las células va a ser inadecuado y por ello va a pasar de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico. Este metabolismo anaeróbico va a ser tóxico para las células y lo que va a generar es un aumento en la producción de dióxido de carbono y los niveles sanguíneos de ácido láctico. Igual debemos conocer que se van a activar cascadas tanto de inflamación como de la coagulación en áreas de hipoperfusión que ya las mencionamos. Otro órgano que va a estar afectado por el shock va a ser el endotelio vascular, donde sus células van a estar hipóxicas. ¿Y qué va a generar esta hipoxia en el endotelio? Que se activen los leucocitos. Y estos van a liberar sustancias como pueden ser especies reactivas de oxígeno, enzimas proteolíticas que lo que van a hacer es escindir las proteínas, leucotrienos, citoquinas de carácter proinflamatorio como la interleuquina 1 y la interleuquina 6 y también el factor de necrosis tumoral alfa. También pueden unirse estas sustancias a receptores de la superficie celular y activar el factor nuclear kappa beta, que va a perpetuar esta respuesta inflamatoria que existe en el shock. Y por último, lo que va a generar o a producir va a ser el óxido nítrico, que va a ser un potente vasodilatador. El shock séptico puede ser una forma de shock más proinflamatorios que otras, ya que existe la acción directa de toxinas bacterianas, pero no solo bacterianas, ya que en el shock séptico puede ser de origen bacteriano y no bacteriano, y las toxinas bacterianas que van a estar involucradas van a ser las endotoxinas. Decimos que la presentación del shock también suele ir asociado en su fisiopatología con una hipoxia celular. ¿Qué va a hacer esto? Va a inducir una disfunción de la bomba de iones en la membrana celular y que va a traducir en un edema celular y también en cambios en el pH intracelular de nuestro organismo. Ya conociendo un poco más la fisiopatología del shock, si es que estas respuestas se generalizan a un nivel sistémico, tenemos respuestas como una acidosis, una disfunción generalizada del endotelio vascular y una estimulación de la cascada inflamatoria con la producción de todas las sustancias antes mencionadas. Y lo que nos va a llevar esto es a una perfusión tisular
inadecuada más una disfunción multiorgánica que potencialmente, si no la revertimos y no la diagnosticamos a tiempo, podría llevar a la muerte del paciente. En el shock hipovolémico, cardiogénico y las fases avanzadas del shock obstructivo hay dos variables, tanto el gasto cardíaco como la resistencia vascular periférica, y esto va a ser un juego de palabras. En estos tres tipos de shock lo que va a haber es una caída del gasto cardíaco. ¿Y qué hace el organismo para intentar compensar esta caída del gasto cardíaco? Lo que va a hacer es aumentar la resistencia vascular periférica mediante una vasoconstricción. En cambio, que en el shock distributivo o shock vasodilatador, como se suele conocer, existe una disminución por esta misma vasodilatación de la resistencia vascular periférica. Y en cambio, lo que intenta hacer o compensar nuestro cuerpo va a ser con un aumento del gasto cardíaco. Y para finalizar, en el shock neurogénico, que es un tipo de shock distributivo, en cambio se va a caracterizar por la disminución o la caída tanto del gasto cardíaco como de la resistencia vascular sistémica. ¿Y cuándo vamos a sospechar que un paciente podría eventualmente tener o no shock? La primera va a ser hipotensión arterial, aunque después vamos a seguirla hablando de mejor forma. Esta hipotensión arterial no siempre está presente en pacientes con shock. Y la segunda va a ser una alteración en la perfusión tisular, evidente a través de las tres ventanas. ¿Cuáles son estas tres ventanas? La primera de ellas va a ser la ventana periférica, que se va a caracterizar por una piel fría, húmeda y cianótica. La ventana renal se va a caracterizar por oliguria, y la ventana neurológica y la última de estas tres ventanas va a ser alteración del estado mental con obnubilación, desorientación y confusión. En cuanto a la hipotensión arterial que mencionamos con anterioridad, su definición va a ser una tensión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio, y la tensión arterial media, que es la que nos iba a definir el grado de perfusión en los tejidos, va a ser inferior a 65 milímetros de mercurio. También puede existir una definición que diga una disminución sintomática de mayor o igual a 40 milímetros de mercurio respecto al valor inicial de presión arterial. En los estadios iniciales, la presión arterial puede estar normal o incluso alta. ¿Por qué puede estar alta? Puede estar alta por la vasoconstricción que tiene lugar en algunos tipos de shock. Pero en pacientes traumatizados postulan que esta tensión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio ya es un signo muy tardío de shock y no nos podría ayudar a detectar a tiempo. Ellos proponen que en pacientes traumatizados se fije un valor de tensión arterial sistólica menor a 110 milímetros de mercurio como umbral para detectar la hipotensión arterial en este tipo de pacientes. Tener en cuenta que la hipotensión no va a ser una condición indispensable para el diagnóstico de shock, ya que como hemos visto puede haber pacientes con normotensión o pacientes incluso con hipertensión arterial en presencia de shock. Y también no todos los pacientes que tienen hipotensión arterial van a presentar una situación de shock, ya que la hipotensión puede ser de carácter crónica o también puede ser una hipotensión inducida por ciertos fármacos. Otro signo que podemos hacernos sospechar de un paciente con shock va a ser la taquicardia, que va a estar definida por una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Y esta taquicardia va a ser más que todo un mecanismo compensatorio precoz en la mayoría de pacientes en shock. Pero en un paciente traumatizado puede indicar un estadio evolucionado ya de un shock hipovolémico y se puede asociar a un peor pronóstico. Y también esta taquicardia puede ser un signo aislado o asociado a la hipotensión, es decir, que puede la hipotensión estar asociada con taquicardia o la hipotensión no puede estar asociada con taquicardia. No siempre tienen que estar las dos juntas ni al mismo tiempo. La frecuencia cardíaca también puede ser interferida por fármacos que son de carácter antiarrítmicos.
Y también no va a ser común en todos los tipos de shock la taquicardia. Por ejemplo, en el cardiogénico se puede encontrar cualquier tipo de arritmias, incluso puede haber bradiarritmias, es decir, esto nos va a llevar a la presencia de bradicardia en una anoxia de tipo shock cardiogénico. Otra medida va a ser el índice de shock. Este índice de shock va a estar definido por un cociente entre la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica. El valor normal va a ser entre 0,5 y 0,7. Este valor en una población joven y sana. ¿Y para qué nos va a servir este índice de shock? Va a ser una escala fisiológica fácil y rápida de aplicar que nos va a proporcionar una valiosa información acerca de la gravedad y también va a tener una excelente correlación con la mortalidad, en especial en pacientes con un shock de tipo hemorrágico. Y el valor alto que ya nos da a pensar en una correlación tanto gravedad como mortalidad va a ser en un valor de 0,9 o mayor a este. En cuanto a las alteraciones cutáneas que existen en el shock, lo común o lo que más se va a presentar va a ser la piel de carácter fría, húmeda o cianótica. Estos tres signos que existen en la piel van a ser una consecuencia de una vasoconstricción periférica. Esta vasoconstricción periférica va a ser secundaria o va a ser explicada por una redistribución sanguínea. Esta redistribución sanguínea lo que nos va a ayudar es a proteger a órganos vitales, tales como son el corazón, el cerebro y la circulación esplácnica. En cuanto a las alteraciones cutáneas que existen en el shock, sabemos que lo más común es que exista una piel fría, húmeda y cianótica, pero una piel caliente o hiperémica no nos van a garantizar la ausencia de shock, ya que en el shock distributivo o vasodilatador, por su fisiopatología mismo, al inicio va a existir una piel caliente o hiperémica. Antes de que se produzca una vasoconstricción compensatoria, que ya nos daría una piel de carácter fría, húmeda y cianótica. Y también podría aparecer una piel caliente en estadios finales e irreversibles. ¿Por qué? Porque ya no va a existir esta vasoconstricción compensatoria y mejor vamos a pasar a una vasodilatación con el aparecimiento de esta piel caliente. Otro marcador que va a ser de mucha utilidad para nosotros determinar si estamos frente a un paciente con un posible shock va a ser la oliguria. Este va a ser un excelente indicador de la perfusión a los órganos vitales como tal. ¿Y cómo se puede medir? Se puede medir mediante un sondaje vesical que vamos nosotros a medir la diuresis en un periodo aproximado de 30 a 60 minutos y los valores normales van a ser mayor a 1 mililitro kilogramo hora, reducida la diuresis va a ser de un 0,5 a 1 mililitro kilogramo hora y ya severamente reducida va a ser menor a 0,5 mililitros kilogramo hora. Pero, ¿por qué puede aparecer oliguria en pacientes en estado de shock? La primera puede ser por una hipovolemia global, es decir, secundaria a las hemorragias, a vómitos y a diarreas, que por tal va a ser un shock de carácter hipovolémico. También puede aparecer oliguria por una lesión directa en el riñón, por una toxicidad, por ejemplo, a los antibióticos como son los aminoglucósidos. Y también puede haber oliguria en pacientes que tengan hipoperfusión renal por la redistribución sanguínea que les comenté con anterioridad, que se va más para órganos de vital funcionamiento para nosotros, como eran el corazón y el cerebro. Y ya finalizando esta presentación sobre shock, debemos saber que los pacientes con esta patología o este síndrome clínico que les he mencionado pueden también tener una alteración neurológica que ya cuando se instaura es de proceso continuo. Eso sí, si nosotros no la logramos diagnosticar a tiempo y al inicio, esta alteración neurológica puede comenzar con un cierto grado de agitación que puede progresar a una confusión, a un delirio y va a terminar con estadios más avanzados como es la obnubilación y al final de todo el coma. Y estas alteraciones neurológicas
pueden ser resultado tanto de una mala perfusión cerebral, que como vimos al inicio el organismo no permite que pase esto, pero si el shock progresa, sí puede existir una hipoperfusión de carácter cerebral, o también puede ser secundaria a una encefalopatía metabólica. Y esto ha sido todo de la presentación sobre shock. En cuanto a la bibliografía que me basé para la realización de este video, es del manual MCD, que lo recomiendo mucho ya que existe información muy actualizada de toda la temática e información médica que nos sirve para estudiar y repasar. El primer artículo que me basé es de sepsis y de shock séptico, que saqué algunas características y algunas variables. Y también en el que es de shock en general, como tal, del mismo manual MCD, donde pongo y adjunto el link donde pueden leer con mayor detalle. También me basé en el Clinical Key, en el libro Fisterra, que encontré un capítulo que es Shock, una valoración y un manejo en la atención primaria de salud, que es del año 2014. Y de igual forma me basé del UpToDate en un artículo que decía la definición, clasificación, etiología y la fisiopatología del shock en los adultos. Y como sabemos que siempre está actualizado, este artículo es del 2020 y muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido la información que les he anexado aquí.